Agradezco a la Honorable Corte la invitación a participar en esta audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria en discusión. No hay hoy un tema más trascendental para la vida de la República que la referendación popular de los acuerdos de La Habana. Pero antes de explicar por qué el Gobierno Nacional insistió desde el primer momento en la referendación, por qué hay una relación interna, una imbricación directa y esencial entre la referendación y los fines del proceso de paz, y por qué este proyecto de ley es necesario para el cumplimiento de estos fines, permítanme hacer una reflexión. Estamos sin duda ante el momento más importante de nuestras vidas, el fin de un conflicto de más de 50 años, de una guerra que nadie nunca creyó que se fuera a acabar y que ha dejado cicatrices o huellas en cada uno de nosotros. Ayer llegamos de La Habana con el doctor Humberto de la Calle, luego de revisar los últimos detalles del cese al fuego, la dejación de armas y las garantías de seguridad. Tengo la convicción de que vamos a llegar a un acuerdo. En cualquier país, el fin de un conflicto de medio siglo supondría que se vive un momento constitucional, en el sentido del término que acuñó Ackerman, por la sencilla razón de que no hay nada más extraconstitucional que una guerra. Fue defendiendo nuestra Constitución que murieron heroicamente tantos de nuestros soldados y policías, y que encauzar la transición a la paz requiere ajustes en el orden constitucional y legal. El ejemplo más evidente es la justicia transicional. En ninguna negociación de paz, una guerrilla ha dejado las armas para someterse a un régimen ordinario de penas. Y el derecho penal tampoco basta para hacer justicia en una verdadera transición. El foco debe estar en los derechos de las víctimas, en facilitar la transición y en las garantías de no repetición. Eso es lo que estamos acordando en La Habana y eso requiere ajustes legales y constitucionales. Pero no es el único ejemplo. En este momento enfrentamos lo que yo llamo el problema de la sincronización. Los tiempos y las lógicas del proceso chocan con el transcurrir ordinario de nuestra vida constitucional. Así como el gobierno exige un desarme pleno y verificable de las FARC, así también está en la obligación de dar rápidamente garantías de cumplimiento, para lo cual impulsa un proceso legislativo especial que produzca la normatividad necesaria para la implementación y ha acordado mecanismos especiales para introducir los acuerdos al ordenamiento y garantizar su estabilidad jurídica. Ante un momento como este, innumerables países han optado por dotarse de una nueva constitución, convocando una Asamblea Nacional Constituyente. En opinión del gobierno, ese es un camino errado, fundamentalmente por dos razones. Primero, como dijo el presidente Santos en noviembre de 2011, y como sin duda lo explicará mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo el doctor Humberto de la Calle, en la concepción del gobierno, este proceso es precisamente el cierre del ciclo constituyente del 91. Todos los testimonios coinciden en que los constituyentes entendieron la Carta como un pacto de paz, un pacto que hasta ahora podremos materializar. Y esa es la segunda razón. El objetivo de este proceso no es emprender nuevas aventuras constituyentes, es terminar el conflicto para poder llevar a la realidad con mayor eficacia los derechos consagrados en la Constitución. Por eso todos los acuerdos de La Habana están permeados por un enfoque de derechos y por un enfoque territorial, porque de lo que se trata es de crear las condiciones en una fase de transición para que la democracia y el Estado de Derecho se puedan desplegar por todo el territorio nacional y para que quienes han vivido en sus márgenes tengan la posibilidad real de tener voz. Una democracia abarcante no puede ser otro el objetivo de un proceso de paz en una democracia constitucional. El reto ahora está en abrir los caminos y desarrollar los instrumentos constitucionales y legales que den forma a este momento constitucional, faciliten la transición y consoliden la Constitución. Por eso, honorables magistrados, requerimos de toda su sabiduría, de toda su inteligencia, de toda su imaginación constitucional. El detonante y el punto nodal de la transición es la referendación.
Es la voz colectiva de los colombianos, de los que viven en Bogotá, Cali o Medellín, pero también de los que viven en el Tarra, en Catatumbo, y aprovecho para desear el regreso muy pronto de Salud Hernández Mora y de los demás periodistas, de los colombianos en Piñuña Negro, en el Putumayo o en Don Gabriel, en los Montes de María, la que hará el engranaje entre un acuerdo político, como será el acuerdo final, y su introducción por las vías institucionales al ordenamiento jurídico. Paso ahora a explicar las razones de la referendación y las razones para presentar este proyecto en particular. La primera razón es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, como dice el artículo 2 de la Constitución. Esa fue la instrucción que recibí del presidente Santos cuando construimos la agenda en la fase confidencial. Lo acaba de decir el presidente, los colombianos deben tener la última palabra. Así quedó consignado en el Acuerdo General de agosto de 2012 y así lo anunció el presidente en septiembre de ese año. Es un principio elemental. Lo que toca a todos, todos lo deben aprobar. Es el antiquísimo principio del quod omnes. Y nada toca más a los colombianos que la paz. Por eso sorprende que algunos argumenten que la paz no se puede refrendar por ser esta un derecho fundamental. El argumento me parece es exactamente al revés, puesto que la paz es un propósito rector y un derecho consignado en la Constitución, se requiere la mayor y más amplia deliberación posible para establecer si el acuerdo al que lleguemos satisface adecuadamente o no ese derecho. Por eso el Gobierno promovió la creación de un mecanismo especial de participación que contiene el proyecto de ley en discusión, en concordancia con el carácter universal y expansivo del principio democrático que tantas veces ha mencionado esta Corte, para asegurar que de ese mecanismo surja una decisión política que nos comprometa a todos, al Gobierno, a la sociedad y a las FARC, y que contenga los incentivos necesarios para asegurar la mayor participación en ese ejercicio de deliberación. Ya lo dije, es la referendación la que marca el inicio simbólico de la transición. Debo también recordar que la concepción del Gobierno del fin del conflicto y los acuerdos de La Habana no se reduce a un pacto militar, a un acuerdo entre élites, como le ha dado a algunos por llamar. El fin definitivo del conflicto y la garantía de su no repetición o de su degeneración en otras formas de violencia requiere poner en marcha una serie de planes y programas de gran envergadura en una lógica de integración territorial, derivados de los puntos de la agenda, que es una agenda ceñida a una lógica precisamente de no repetición, y requiere poner en marcha una transición política que incluya a las FARC. No pretendemos imponerle a nadie desde La Habana esa visión, ni tampoco pretendemos estar más allá de cualquier equivocación. Bienvenidas las críticas, serán los colombianos los que decidan sobre la conveniencia de los acuerdos. La segunda razón es la promoción de la participación. Es aquí donde se cruzan con toda nitidez los fines del proceso con los fines de la referendación, que se trata de la construcción de un acueducto veredal, del levantamiento del catastro, del desarrollo alternativo y los programas de desarrollo con enfoque territorial, de las garantías de seguridad para la participación política, de los capítulos territoriales de la Comisión de la Verdad o de los actos de reparación. Todos los acuerdos de La Habana están atravesados por la participación. No puede ser de otra manera. La construcción de la paz será una empresa larga, difícil y sobre todo colectiva, en la que los ciudadanos, en especial los habitantes del campo, no pueden ser simples beneficiarios. Tienen que ser sujetos activos de esa construcción, porque sin su participación no es posible la implementación y porque la activación de sus derechos políticos es en sí misma un objetivo del proceso. Porque hay una relación directa entre la activación de esos derechos políticos y el fortalecimiento institucional. En la medida en que las comunidades participan y encuentran una respuesta eficaz a su participación,
Crece la confianza en las instituciones y se forma un círculo virtuoso de fortalecimiento institucional que es finalmente el único camino para garantizar derechos, encauzar conflictos y conseguir una paz estable y duradera. Es lo que hemos llamado la paz territorial. A esa misma lógica de inclusión política en el nivel territorial contribuye la referendación en el nivel nacional. En la medida que todos participan en el debate público en pie de igualdad y se toman en serio las convicciones de los demás, como escribe Rawls, se promueve la inclusión y se construye una cultura cívica y una cultura política. La participación tiene entonces un valor intrínseco, como dice el mismo Rawls. El ejercicio de esos derechos y libertades, cito, fortalece la percepción de cada quien de su propio valor, amplía su sensibilidad moral e intelectual y sienta las bases del sentimiento del deber y la obligación del cual depende la estabilidad de unas instituciones justas. Por eso el proyecto propone un umbral de aprobación para promover, por supuesto, la participación de todos en la decisión más trascendental, que es la concreción de la paz, pero también para promover una cultura política que siente las bases de la convivencia y del respeto mutuo y del respeto a las reglas de juego. Todos estos objetivos superiores de este proceso. Por respetable que sea la abstención en condiciones de normalidad, ante una decisión de esta magnitud no es el momento de promoverla, no es el momento de rehuir el debate, no es el momento de llamar a la resistencia civil. Es el momento de deliberar de manera informada y con argumentos en un marco institucional de decisión, que es lo que propone este proyecto. La tercera razón para promover la referendación es la necesidad de darle un fundamento en la decisión soberana de los ciudadanos al complejo proceso de formalización jurídica y de desarrollo normativo de los acuerdos. Es sobre la base de esa decisión soberana que el Gobierno acordó una ruta de incorporación de los acuerdos al ordenamiento jurídico de manera transitoria y limitada a las normas necesarias para su propio desarrollo. Por último, la referendación es la base de la implementación. Como hemos dicho tantas veces, la negociación en La Habana ha sido de una extraordinaria dificultad, pero esa dificultad palidece frente al tamaño de los retos de la implementación. Por tanto, requerimos con urgencia de un instrumento idóneo que convoque a los colombianos y construya, si así lo deciden, una voluntad colectiva de llevar a la realidad los acuerdos, dicho de manera más sencilla, de que todos pongan para que las cosas pasen. Al final, un ejercicio de deliberación colectiva en el que participen tanto los promotores del proceso como los opositores, los jóvenes como los ancianos, los colombianos que hoy viven en las ciudades como los que viven en el campo, no puede sino contribuir, después de tantas víctimas y tantos muertos, a la construcción de una nueva comunidad política y de una democracia más abarcante en el territorio nacional. Por todas estas razones, honorables magistrados, les solicito declaren exequible el proyecto de ley estatutaria en discusión. Muchas gracias.